Buenas tardes a todos. En nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Amra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida al segundo encuentro del taller clínico llamado Modalidades de rechazo al inconsciente, inhibición y carácter, dictado por las licenciadas Susana Gómez y Miriam Ramírez, a quienes les agradecemos y les damos la palabra. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. La semana pasada habíamos concluido en relación a las modalidades de rechazo del inconsciente. No sé si lo recuerdan. Y que una de esas modalidades de rechazo, una de las más logradas, era la inhibición. Y decíamos que se puede convivir con toda suerte de acciones en tanto que detenido cualquier movimiento del deseo, para evitar que el encuentro con la castración. De eso se trata. Eso decíamos al terminar el otro día. En esta vertiente, el sujeto se presenta con un armado yoico y cuando algún encuentro con lo real atraviesa la muralla de la inhibición, lo que se hace presente es la angustia. O sea que la inhibición, como fin, tiene el de evitar esa angustia masiva que se va a hacer presente. Decíamos también que todo rechazo del inconsciente impide orientarse por el deseo, ¿verdad? Bueno, la inhibición es una manifestación clínica, es una detención para Freud, es una limitación funcional del yo, va a decir, que puede tener causas diversas. Un poco de historia con relación a esta palabrita, inhibición. Freud la toma por primera vez en el proyecto de psicología para neurólogos, en un capítulo que se llama Introducción al Yo. Y lo hace para mencionar que solo el yo puede alcanzar la satisfacción, inhibiendo las vivencias de dolor y de afecto. Va a decir que es una operación fundante del aparato, ¿no? No sé si recuerdan, el proyecto, estas enormes cantidades neuronales, las neuronas pasaderas, impasaderas, no sé si recuerdan algo del proyecto, dice que el yo inhibe mediante una operación, un mecanismo, todas esas cantidades enormes neuronales y también tiene o va a tener una participación en la función del juicio, que supone una defensa que no es la represión, ¿no? Esto lo va a hacer en este texto, que es un texto de 1886, y en el mismo texto, un poquito más abajo, dice que de existir un yo, va a ser el encargado de inhibir los procesos primarios, así como de generar la defensa contra los recuerdos displacenteros. Va a decir, si existe un yo, por fuerza inhibirá los procesos psíquicos primarios. El yo entonces inhibe los procesos psíquicos primarios, con lo que posibilita la función del juicio y va a decir también la del deseo. Los procesos primarios psíquicos van desde la investidura deseo hasta la alucinación, va a decir Freud, y el desarrollo total de displacer, que va a conllevar un gasto total de defensa. Y los procesos secundarios, procesos psíquicos secundarios, son aquellos que van a estar posibilitados solamente por una buena investidura del yo y que constituyen como una especie de morigeración o detenimiento de los primeros. La condición de los segundos es una valorización correcta de los signos de realidad objetiva, solo posible con una inhibición del yo. Que el yo inhibe es un asunto que Freud continúa por otro texto que valoramos mucho, que es la interpretación de los sueños, para cuestionar allí por el afecto y su recorrido. Lo dice así: la inhibición del afecto sería entonces el segundo resultado de la censura onírica, así como la desfiguración onírica era el primero. El trabajo del sueño tiene entonces como resultado inhibir el afecto, ¿no? Es un punto de vista económico el que Freud va a usar tanto en la interpretación de los sueños como en otro texto que se llama El chiste y su relación con el inconsciente. Ahí también va a mencionar el ahorro de gasto psíquico que conlleva a la ganancia de placer, pero en este caso en relación
a la satisfacción que implica el mecanismo de efecto placentero, que implica el chiste, ¿no? Luego hay un recorrido, digamos, acerca de factores internos o externos. Hay algo que se produce en este efecto placentero. Es un gasto de inhibición o de sofocación, pero que parece ser este modo, este modo de sostener el efecto placentero del chiste, ¿no? Este efecto sorpresa, ¿no? que logra en determinados momentos inclusive levantar inhibiciones. Más adelante, en otro artículo también de gran importancia, que es La sexualidad infantil, de 1905, Freud habla de inhibiciones en relación a las inhibiciones sexuales para el periodo de latencia que en la vida adulta, dice Freud, van a desarrollarse, no sé si se acuerdan, como inhibiciones o modos, a modo de diques: el asco, los reclamos ideales, el sentimiento de vergüenza. Se erigen todas como barreras frente a la pulsión sexual. Otro texto que comparte algo de esta cuestión es Pulsiones y sus destinos. Ahí Freud va a hablar de meta de la pulsión, va a decir inhibición de meta inhibir, o sea que la inhibición va a tener que ver con los destinos de la pulsión como resultados y defensas, ¿no? Va a hablar de meta inhibida, cuando la pulsión intenta ir hacia la satisfacción y sufre un detenimiento. Bien. Más adelante, en un texto que nosotros decimos Princeps para pensar esta cuestión, Freud va a comenzar diciendo que la inhibición tiene un nexo particular con la función. Y ahí comienza diciendo que no necesariamente designa algo patológico, ¿no? Sino que se puede dar, ese nombre dice, a una limitación normal de una función. Así comienza inhibición, síntoma y angustia. Dice, se le puede dar ese nombre a una limitación normal de una función, no necesariamente patológico. Bien, habla o va a hablar allí de inhibición donde está presente una simple rebaja de la función, y de síntoma donde se trata, ahí, ¿no? Como que hace esa diferenciación, donde se trata de una desacostumbrada variación, ¿no? O de una nueva operación. Lo va a decir así en relación al síntoma. Dada que la inhibición se liga de una manera tan estrecha a la función, va a proponer, indagar diferentes funciones del yo y también de cómo eso, en esas diferentes formas en que se va a exteriorizar, va a tener su perturbación a raíz de distintas afecciones neuróticas. Y se va a ocupar de funciones, ¿no? Que son 4: la función sexual, la alimentación, la locomoción y el trabajo profesional. Esto lo menciona en Inhibición, síntoma y angustia. Va a dar una serie de inhibiciones en relación a la función sexual por parte del varón y de la mujer, y va a agregar el nexo allí entre inhibición y angustia. Y va a decir que no se nos puede escapar por mucho tiempo la existencia de un nexo entre la inhibición y la angustia. Muchas inhibiciones, dice, o va a decir allí, son una renuncia a cierta función porque a raíz de su ejercicio se desarrollaría una gran angustia. Pone el ejemplo del pequeño Hans, no sé si ustedes se acuerdan, de Juanito, que dice, ¿se acuerdan de Juanito y la fobia a los caballos? Habla de que su yo le pone una limitación. Esa limitación produce una inhibición, pero produce una inhibición para no salir a encontrarse precisamente con los caballos. Va a decir ahí que la exigencia pulsional no es un peligro en sí misma. Lo es solo porque conlleva un auténtico peligro exterior, que es el de la castración. En la fobia, en el fondo,
solo se ha constituido un peligro exterior por el hecho de que el yo pueda sustraerse de la angustia a través de una evitación o de un síntoma. Y va a decir allí que la inhibición armoniza muy bien con la concepción de que esa angustia es una señal, ¿no? Una señal de afecto, y que nada va a cambiar en esa situación económica, como lo viene pensando. Entonces la inhibición tiende a detener el movimiento. El despliegue de la estructura se detiene con la inhibición y se logra expulsar la posibilidad de una fuente masiva de angustia. Va a decir también allí que se emplean diversos modos o procedimientos para perturbar las funciones. Algunas de estas son un mero extrañamiento de la libido, que parece producir una inhibición pura, un menoscabo en la ejecución de la función, una obstaculización mediante condiciones particulares, una modificación por desvío a otras metas, una prevención por medidas de aseguramiento, una interrupción mediante un desarrollo, toda vez que no se puede impedir. Entonces, una reacción posterior a esto, protestando, queriendo deshacer lo acontecido. Cuando yo les digo deshacer lo acontecido, ya todos pensamos en el caso de Freud del hombre de las ratas, que se trata precisamente de un caso de inhibición, consulta porque se siente detenido en la vida, y esta inhibición del amor por odio genera este síntoma de la duda, que luego va a dar como resultado la compulsión, ¿no? La compulsión va a aparecer como eso, como un resultado de una inhibición que no se puede tolerar. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de cuatro inhibiciones en relación a las funciones? Habíamos hablado de la función sexual, esto que le daba cierta característica a las funciones en relación al hombre y a la mujer, y va a continuar con la función nutricia, ¿no? Con la función de la alimentación. Y va a decir allí que la función nutricia se va a dar en relación al displacer, al alimento, por quite de la libido, y también puede ser por un incremento en el placer de comer. Están las dos cuestiones. Hay un displacer frente al alimento por quite de la libido y también un raro incremento en el placer de comer. También va a nombrar la locomoción y que esta va a ser inhibida también en muchos estados neuróticos, la marcha, por, dice, un displacer, por supuesto, y una flojera en la marcha. Ahí podemos pensar, dice Freud, en relación a la histeria, esto que no anda, la paralización del aparato, alguna función que no, que se traba, una abasia, por ejemplo. Y son particularmente característicos los obstáculos en relación también a esto de que de otro modo, de continuar la marcha, provocaría angustia. También lo dice en relación al trabajo, que tan a menudo se vuelve motivo de tratamiento en calidad de síntoma aislado. Dice que nos muestra un placer disminuido, una torpeza en la ejecución en algunos casos, o manifestaciones reactivas como fatiga, vértigo, vómitos, cuando se le es compelido continuar con el trabajo. Produce a veces una parálisis del órgano y de las funciones. Bien. Freud ahí va a decir que entonces nos vamos a decidir por una concepción en el concepto de inhibición y que va a ser que ésta expresa una limitación funcional del yo, que, si se acuerdan, había comenzado por nombrar, que puede obedecer a diferentes causas. Dice que conocemos bien los mecanismos de estas renuncias y en el caso de lo que él va a llamar inhibiciones especializadas, esta tendencia, dice, va a ser más fácil de discernir. Cuando se padece de, por ejemplo, con el ejemplo de tocar el piano, cuando se padece de ciertas inhibiciones neuróticas, por ejemplo, para tocar el piano, para escribir, pues Lacan va a nombrar el calambre del escritor, ya vamos a llegar ahí, pero cuando se padece de alguna de estas inhibiciones neuróticas, tocar el piano, escribir, caminar, el análisis, dice, nos muestra que la razón de esta cuestión es una erotización hiperintensa de los órganos requeridos para esa función.
Por ejemplo, los dedos de la mano, la marcha de los dedos de los pies, etc. Y otras funciones especializadas, en estas inhibiciones especializadas de las que habla Freud, se va a dar entre el yo y el superyo, y también entre el yo y el ello. El yo va a renunciar a ciertas acciones para no entrar en conflicto con el ello, para no emprender una nueva represión. Y también con el superyo lo nombra de este modo, que hay algunas inhibiciones que se van a producir al servicio de la autopunición, que no es raro que suceda también en algunas actividades profesionales, que el yo no tiene permitido sacar provecho y éxito porque el superyo muy severo se lo ha denegado. Entonces el yo renuncia a esas operaciones a fin de no entrar en conflicto con el superyo. Bien. Las inhibiciones más generales del yo, va a decir, obedecen a mecanismos muy simples, las más generales. Si el yo es requerido para una tarea particular, un duelo, una enorme sofocación o una necesidad de, dice, sofrenar fantasías sexuales, lo que va a aparecer es un empobrecimiento de la energía disponible que se va a limitar o se va a ver obligado a limitar ese gasto en una manera como de cerrar o acotar o perder como un cierto desgano en eso, va a haber un cierto desgano en esas cuestiones. Concluye diciendo que son limitaciones de las funciones yoicas por precaución o a consecuencia, pero se produce un empobrecimiento de energía. Bien, hasta acá Freud. Ahora, digamos, vamos a continuar con Lacan. Lacan va a plantear que la inhibición es una cuestión de movimiento, ¿no? Ya cuando Freud dice estudia esto de las cuestiones de movimiento, lo hace en relación a la función. Entonces, es una función que trata de poner algo en movimiento. O sea, en la inhibición se trata precisamente de la detención del movimiento. En el seminario 10, Lacan va a relacionar síntoma e inhibición por la vía de lo que llama el impedimento. En una frase muy conocida que habrán escuchado algunas veces, que es, estar impedido es un síntoma, estar inhibido es un síntoma metido en el museo. Ahí Lacan se pregunta si la palabra inhibición solo puede dar cuenta, como Freud, de una detención del movimiento. Y se pregunta, ¿significa que solo deba sugerirnos solo detención? ¿No? Que la palabra inhibición deba sugerirnos tan solo detención. Y allí abre una matriz de dos cuestiones. ¿Podrías poner el cuadrito para que vean cuáles son las cuestiones que abre? Sí, cómo no, lo comparto. Bien. Allí, gracias Lau, ya está. ¿Ven? Hay algo en relación a un eje de dificultad y una relación al eje del movimiento. Va a hablar de inhibición, impedimento y embarazo. Emoción, síntoma y turbación. Gracias, Lau. Listo, lo dejo de compartir. Bien. En la inhibición, entonces, el sujeto no está exactamente inhibido, ¿no? Hay una cierta confrontación con la dificultad, dice. Lacan va a referirse a la raíz latina de impedimento como impedicare, significa haber caído en la trampa. Y lo que plantea es que lo que interfiere en el impedimento es el sujeto mismo. De modo que en el impedimento está puesto en primer plano el sujeto. Cuando el sujeto está comandado por su yo, comandado por su narcisismo, comandado por lo imaginario, puede eventualmente encontrarse con el síntoma del impedimento, en el que se va a manifestar el sujeto, pero capturado en su trampa narcisista. El impedimento es un síntoma
muy común en la neurosis obsesiva. En la neurosis obsesiva lo que se manifiesta es una ruptura de la imagen. Por eso el sujeto se va a ver impedido y manifiesta, digamos, o sea, lo que se va a ver impedido es de manifestar un sujeto barrado, un sujeto del inconsciente y va a poner un límite al yo, al dominio yoico. El sujeto va a avanzar hacia su goce y se encuentra con la ruptura de su propia imagen, que se manifiesta como impedimento. En el cuadro que Laura nos mostraba, entonces teníamos impedimento, que tenía que ver, además, inhibición, impedimento, y Lacan va a agregar algo en esa misma línea que trazaba el eje de la dificultad, que trazaba esas tres cuestiones, va a agregar allí inhibición, impedimento y embarazo. Ahí Lacan va a ubicar la máxima barradura. Es como si el sujeto fuera pura barra, dice. Y lo toma de una raíz latina, invaricare. Invaricare es la palabra que usa, que hace alusión a la barra como tal. Y hace relación también ahí, va a decir Lacan, o toma la acepción del término en castellano, ¿no? Que nosotros conocemos como embarazo. Y va a hablar de la mujer encinta. El sujeto que está embarazado, dice Lacan, va a estar absolutamente barrado. Va a haber un predominio del recurso a lo imaginario. Va a haber cierto efecto angustioso, cierta manifestación de lo real de la angustia. El embarazo va a estar, de hecho, en la misma columna de la angustia. El obsesivo es siempre ese sujeto impedido, que no puede hacer ciertas cosas porque, digamos, necesita sostener su imagen narcisista. Y en esas cosas que no puede hacer, se va a manifestar su división subjetiva. Pero el sujeto que está embarazado, va a decir Lacan, es el sujeto que no sabe qué hacer. En ese sentido está angustiado, ¿no? O sea, no sabe qué hacer, está más atravesado por la castración. O sea, pero de todos modos, ese no saber qué hacer tiene que ver con el predominio de también una defensa imaginaria, dentro del cual el campo de la defensa imaginaria es el fenómeno que se verifica con mayor dificultad, ¿no? O sea, es el que es donde menos se puede, digamos, es el que es como más, el que presenta mayor dificultad, podríamos decir, ¿no? En ese eje. Otro eje, decíamos, es el del movimiento, que es el eje vertical, como les mostraba Laura, en el que va a ubicar en primer lugar, después de la inhibición, a la emoción, que también la emoción se refiere etimológicamente a el movimiento, y dice, es algo del orden de lo que se arroja, es el movimiento que se desagrega, dice Lacan ahí. Partiendo también de la defensa imaginaria, que luego, más tarde, va a ser lo que vamos a llamar nominación imaginaria, pero yo en el 22, y que implica un movimiento respecto de la inhibición. Ya implica un movimiento la emoción. En la inhibición está todo detenido, pero en la emoción podemos encontrar algunos tipos de, ya no detenimiento, sino, por ejemplo, lo que podríamos encontrar en la emoción violenta, ¿no? Es un primer grado de movimiento en la lógica misma de la inhibición. O sea, no pasa nada, está totalmente inhibido y de repente aparece, ¿no?, algo que desarticula y complica y complejiza, o sea, explota la inhibición. De pronto ese narcisismo arroja algo fuera de sí y en ese punto, en esa dimensión que alcanza digamos, la mayor angustia, se postula lo que va a llamar en el mismo eje, siguiendo después de la emoción, inhibición, emoción, la turbación. Lacan toma de la turbación el perder la fuerza, desalentarse, perder el dominio. Siempre estamos hablando en la línea yoica, que quiere, o sea, pierde el poder. La falta se va a manifestar como falta de poder. Lacan va a retomar luego este cuadro en otras, más adelante del seminario 10, con otros contenidos también para la neurosis obsesiva. En los que, digamos, va a decir que todos estos casilleros van a estar siempre alineados en la inhibición y que parten de este tipo de defensa que siempre va a ser imaginaria. La turbación como caída de la potencia,
va a decir en relación. Y también ahí podemos ubicar algo de la impotencia del obsesivo. Bueno. Más adelante en el apartado 2 del seminario 10, se llama de un círculo imposible de reducir al punto, en ese apartado 2, Lacan se va a preguntar qué es la inhibición. Y lo hace en relación con la angustia e indica que allí indica que el deseo puede adquirir la función de lo que se llama defensa. Y dice que para articular correctamente su función no nos basta con tener experiencia analítica y manipularla, que es la inhibición en cuanto a la introducción en una función, y esa función es de un deseo distinto de aquel que introduce la función. Lacan va a decirlo así: la ocultación, algo en relación al deseo que se ejerce, va a ser estructural del deseo. Y detrás de esa inhibición, lo que nos hace decir, por ejemplo, el calambre del escritor, es porque erotiza la función de la mano. Todo el mundo se orienta con esto, va a decir Lacan. Esto lo que nos exige hacer intervenir es 3 términos. Y ahí habla de inhibición, deseo, y que el tercero de esos 3 términos es el acto. Iba a decir, porque cuando nosotros podemos definir qué es el acto es un polar en el lugar de la angustia, ¿no? Es como lo central en el lugar de la angustia. Y no podemos hacerlo situándolo en otro lugar que no sea en el lugar de la inhibición. Esto lo va a decir en la página 342 del seminario 10. Bien. Ahí podemos pensar algo en relación a la inhibición y las patologías del acto, ¿no? Como la inhibición, como algo que puede explotar, un poco como lo que decíamos en relación a la emoción, aunque haya sujetos que pueden lograr estar inhibidos toda su vida, pero que también se pueden ir en relación a lo contrario, ¿no? Hay algo del orden de lo que puede provocar precisamente la emoción violenta, ¿no? Lacan se va a preguntar ahí cuando el deseo en la inhibición puede ser una defensa, y se responde que puede ser una defensa en relación a cuando un deseo indicado toma una forma por la inhibición y que se puede introducir en una acción capturada por otro deseo, ¿no? O sea, hay un deseo y la inhibición puede capturar otro deseo. Y esto implicaría la inducción de otro deseo, y ahí va a decir, ¿qué implicaría esto sino abstenerse, impedir, limitar, inhibir? Va a decir, al deseo de atenerse a otro deseo se va a manifestar una compulsión. Y si la inhibición ocupa el lugar del impedimento, no se puede. Detenimiento, emoción, turbación, quietud o compulsión van a ser algunos de los modos en que esto se manifieste. Bien. En lugar del impedimento va a decir, hay no poder. El impedimento, dice, ¿se acuerdan que habíamos dicho que era caer en la trampa? Es aquí dice, no es un redoblamiento de la inhibición, sino un deseo que trata de retener, un deseo de retener. Y es lo que se va a manifestar en el obsesivo como compulsión. En la compulsión, el obsesivo no puede retenerse, ¿no? En el lugar de la emoción va a estar el no saber, y, digamos, lo que va a confluir en este sujeto es que no va a saber, él lo dice como la emoción es una cuestión que pone de relieve las experiencias fundadas en la confrontación con la tarea. Cuando el sujeto no sabe dónde responder, bueno, se encuentra con un no saber hacer con eso. Bueno, dejando el seminario 10, Lacan va a volver a tomar la inhibición en el 22 y lo va a hacer en relación a los 3 registros. Va a decir que la inhibición, tanto como Freud la articula, es siempre una cuestión de cuerpo, o sea, de función, va a decir en el 22. Es lo que en alguna parte se detiene, dice, lo va a tratar topológicamente, es lo que se detiene por inmiscuirse en una figura de agujero,
o de agujero en lo simbólico, y continúa proponiendo a la inhibición como una detención también de un funcionamiento en tanto siempre que imaginario. También la va a tomar en el 24 en relación a más, lo va a distinguir de lo imaginariamente simbólico o de lo simbólicamente imaginario, y va también a aludir allí a algo en relación al cuerpo, con una frase bastante compleja, que dice que el ser hablante se relaciona con el mundo, dice, hay una correlación que localiza la inhibición a lo imaginario, está enraizado el cuerpo y es inherente a lo que consiste en un modo en que el ser hablante se relaciona con el mundo. Dice, lo vuelve, lo copra reifica, dice, lo hace cosa al margen de su cuerpo, ¿no? En otra clase va a decir que lo que hay entre el goce y el verdadero agujero va a ser la inhibición, la ubica ahí, en una alianza entre lo imaginario y lo real. Lo que hace de la inhibición una detención en la posibilidad hasta de imaginar, dice, de hacer un tejido que vele a lo real. Por un lado, dice, la inhibición muestra lo que no se puede, pero lo da a ver. No lo ve el inhibido, de modo que difícilmente, dice Lacanau, se interrogue por él. Bueno, hasta acá fue como una recorrida, digamos, por la palabra inhibición en Freud y en Lacan. Bueno, te cedo la palabra, Miri, para que vos continúes. Gracias. Bueno, buenas tardes, porque yo no los saludé en el inicio. Bueno, yo voy a retomar la cuestión del carácter, que bueno, estaba tomando algunas notas con respecto a lo que planteaba Susi de la inhibición, y vieron que nombra bastante la cuestión del obsesivo. Así que evidentemente no hay modo de dejar por fuera la neurosis obsesiva, o por lo menos los rasgos obsesivos, porque de alguna manera también los voy a retomar. Pero bueno, igual, retomando la cuestión del carácter, ya podemos situarla en relación a un particular modo de gozar, ¿no? Me parece que en esta ocasión lo voy a orientar, que ya lo había adelantado la semana pasada, en esta cuestión de un particular modo de gozar. Pensarlo como posiciones subjetivas respecto al goce. Ya había mencionado los tres las tres descripciones que hace Freud en algunos, no me acuerdo ahora exactamente, algunos tipos de carácter dilucidados por la clínica psicoanalítica, ahí están, que me interesa retomar, si bien estuvo esbozado, pero situar algunas cuestiones en relación al goce. En relación a las excepciones, se observa el rechazo, ¿no? Para articular un poco la cuestión del goce en el carácter y la cuestión del rechazo, como rechazo en general, lo situamos en el rechazo del inconsciente, es el rechazo de pasar por un sufrimiento temporario, aceptar una renuncia provisoria de una ganancia de placer. ¿Qué vendría a ser esto? Bueno, es lo que se presenta en una cura. Esta cuestión de rechazar, el rechazo de pasar por un sufrimiento temporario, sabemos que cuando alguien se acerca a un tratamiento y ya la puesta en funcionamiento del síntoma tiene que ver con poner en juego un sufrimiento. Entonces, lo que podemos ubicar en relación a las excepciones es el rechazo de pasar por un sufrimiento temporario y aceptar una renuncia provisoria de una ganancia de placer, que sería la ganancia de placer en el síntoma. Es un rechazo de enmarcarse en lo universal, en tanto intentan encarnar una excepción, en un para todos.
su fundamento será, si lo podemos ubicar en relación a una frase, el yo no. Yo ya sufrí bastante, y sostendrá la convicción de una injusticia que le habilita un derecho imprescriptible al goce. El sujeto de la excepción, dice Miller, prefiere gozar él mismo de su castración, prefiere dominar al otro y forzarlo a servir el goce del sujeto. O sea, claramente podemos ver cómo son las modalidades en relación a la posición para quedar sostenidos, agarrados a ese punto de goce, sin ponerlo en juego en ninguna sin posibilidad de sintomatización. En los que fracasan al triunfar, más que el derecho al goce, que sería este reclamo de las excepciones, el derecho al goce, lo que se pone en juego es la prohibición. Por eso lo podemos ubicar de la mano de la reacción terapéutica negativa freudiana, ya que el éxito lleva a una intensificación del síntoma. Esto es lo que observa Freud en relación a la reacción terapéutica negativa. Es lo imposible de soportar del goce, en este caso. Al contrario del anterior, o sea, de las excepciones, el super yo impone un no tenés derecho a gozar. En cuanto a los que delinquen por el sentimiento inconsciente de culpa, son culpables de la relación con el goce. De la relación con el goce en tanto tal. Y requiere del acto delictivo para la liberación moral y el alivio subjetivo. De algún modo, cada posición subjetiva respecto del goce implica un modo de rechazo que planteamos la semana pasada y originalmente en el título como rechazo del inconsciente. Pero también podríamos nombrarlo de otras formas. Rechazo de la demanda, rechazo de la regla del otro y fundamentalmente rechazo de la palabra. ¿De qué de la palabra? ¿Qué queremos decir con rechazo de la palabra? Tiene que ver con el rechazo de un estatuto de la palabra propio y estructural, y que es que la palabra se presta a la interpretación, porque se presta a las mutaciones semánticas y de significación. Podemos decir que para que un análisis sea posible, el sujeto debe dar consentimiento a estas propiedades de la palabra. En tanto, implican la posibilidad de su propia división. O sea, es a lo que apuntamos en un análisis, a la posibilidad de que el sujeto se confronte con su propia división subjetiva. Es la posibilidad de ser representado entre significantes. Es, digamos, ese matema básico del S1, S2 y el sujeto entre los dos significantes. O sea, es la posibilidad de ser representado entre un S1 y un S2. Pensar en el carácter como experiencia de lo real, tomándolo desde el seminario de Miller, que lleva ese nombre, la experiencia de lo real, y él toma la cuestión del carácter, es localizar a estos analizantes como refractarios a la división subjetiva. Esto nos puede dar una orientación, ¿no? de pensamiento o bueno, clínica, ¿no? Pensarlos en este sentido, como refractarios a la división subjetiva. Sería
algo así como refractarios a la localización en la cadena significante, que posibilite ser sorprendido por los efectos de la palabra. Podríamos decir que si del síntoma el sujeto sufre, en relación al carácter, hay que convencerlo de que está enfermo, ya que en su conducta misma encuentra una satisfacción. La pulsión se satisface en su acción. Es una patología que se extiende a la conducta, bajo la modalidad de la repetición y una estereotipia vital que a veces puede cobrar el carácter de destino. En los años 20 se ocupaban especialmente de estas presentaciones. Llamaron la atención a los analistas de la época e hicieron muchos trabajos descriptivos acerca de las presentaciones del carácter. Y lo que llamaba la atención, o sea, por qué llama a una producción epistémica, digamos, es por el carácter indócil a la cura que presentaban estas caracteropatías. La respuesta brillante de Freud al obstáculo es que lo va a pensar desde un inconsciente repetitivo, que es como el inconsciente como lo piensa en el yo y el ello. Como, ¿se acuerdan la frase, todo lo reprimido es inconsciente, pero no todo lo inconsciente es reprimido? Bueno, tiene que ver con esto, con esa parte del inconsciente que no es reprimido, que está en el núcleo del yo y que es el motor, el artífice de las resistencias. O sea que Freud va a ubicarlo a partir de ese funcionamiento del inconsciente en el yo y también del super yo como inconsciente, pensado como la conciencia crítica y la conciencia moral, que marca fundamentalmente un imperativo de goce. La raigambre está en el ello, como reserva libidinal, ¿no? Entonces ya Freud ahí lo que va a incorporar, hoy lo podemos leer como a ver, si pensamos en que Miller lo ubica en relación a la experiencia de lo real, podríamos pensar que este real se emparenta con el goce, y que para Freud tiene que ver con este funcionamiento resistencial del ello que que está en el núcleo del yo. Porque igual que en el desarrollo que hizo Susana, hay algo tanto de la inhibición como del carácter que lo podemos ubicar en relación al yo, en relación a algo resistente del yo, a una función del yo como lo que habilita, posibilita la resistencia, o lo que empuja a lo resistencial, ¿no? Como algo que lleva a un empuje a lo resistencial. En relación a la libido, Freud va a emparentar el carácter con el erotismo anal. ¿Recuerdan el texto de El carácter y el erotismo anal? Y las investigaciones psicoanalíticas de la época hicieron grandes descripciones sobre ellas. Digamos que con Freud tenemos la base pulsional del carácter orientada por la conexión con la zona erógena, en este caso con la zona anal. Freud va a señalar 3 rasgos que lo deben recordar: la obstinación, el control y el carácter ahorrativo del sujeto, que fundamentalmente, volvemos,
lo va a emparentar con la neurosis obsesiva. En cuanto a la obstinación, podemos pensar algo en relación fenomenológicamente, ¿no? En cuanto a las presentaciones. Podemos pensarlo en relación al centramiento en sí mismos, el goce por el sí mismo, podríamos decir, que lo lleva a un convencimiento de que no hay nadie que pueda hacer las cosas como ellos. Miller, en ese mismo texto, en ese mismo seminario, dice que efectivamente en relación al erotismo anal no pueden ser reemplazados por nadie. Y en ese sentido es que el sujeto rechaza las exigencias del otro. Se tornan excesivamente exigentes para sí mismos en un intento de desestimar al otro. Desestimar al otro y también de desestimar las exigencias del otro. Se mantienen alejados del lazo sin poder ceder algo de sí. Esto lo tenemos que pensar en relación a la lógica anal. A ver, en relación a la demanda, Lacan va a ubicar lo propio de la demanda en relación al oral como la demanda hacia el otro. La demanda en relación a lo anal es el paradigma de la demanda del otro hacia el sujeto. Con lo cual, acá encontramos las vicisitudes del sujeto, fundamentalmente lo pensamos en relación al obsesivo, en relación a la respuesta a la demanda del otro, que sería ceder o no ceder, ¿no? Por eso está fundamentalmente en relación a lo anal. Esta cuestión de no ceder algo de sí, esto puede implicar renunciar también a recibir algo del otro. Por esto esta cuestión en donde la palabra del analista siempre se presenta como desoída. Es un modo de evitar la escansión que produciría un corte, una interrupción que propicie la sorpresa. Es la posición del que no quiere ser interrogado, o si surge una pregunta, es para que la respuesta esté contenida en su propio ser, para que mantenga su consistencia, que no se presentifique nada de la falta. Esta dialéctica de anular, de impotentizar al analista, está en relación a evitar la presentificación de la castración. O podemos decir evitar la presentificación de la falta en ser. O podemos decir evitar cualquier posibilidad de ser sorprendido por sus propios dichos, de que su ser pierda la consistencia. Esto impotentiza al analista y lo supone en la posición de suplicante. El rasgo de estos pacientes es que el otro le suplique. Entonces, ¿cómo pensar la intervención en estos casos? La interpretación apunta por su propio sentido, apunta a la desuposición del saber. O sea, la interpretación tiene que ver con horadar algo del saber. En todo caso, a veces es poder hacer surgir y producir algo del orden del sentido, pero desde el momento en donde la interpretación implica la transferencia y la transferencia es en relación al sujeto supuesto saber, hay
una dialéctica del saber en relación a la transferencia y a la interpretación, que supone esto, la desuposición, valga la redundancia, del saber, que el sujeto intenta evitar. En estos casos, el sujeto intenta evitar la desuposición del saber, o sea, quiere quedarse sostenido, agarrado del saber. Y esta evitación es porque lo que verdaderamente entraña es la desvalorización que lo atraviesa. El sujeto adquiriría la significación de un no valgo nada. Por eso se sostiene como un estandarte la identificación de su ser o de su ser o de su deser con su yo consciente. El analizante está de por sí en posición de demanda. Y esto sí o sí conecta al sujeto con su propia falta. Si uno le demanda al otro es porque algo le falta. Revela su falta. Por eso, para algunos caracteres obsesivos, el odio y la hostilidad están al acecho. Lo que puede presentarse también por la modalidad del odio o por la modalidad de un excesivo control y una corrección extrema. Podríamos decir, así en criollo, dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Vemos que lo que operan son sublimaciones o formaciones reactivas que sirven a la defensa, pero que no son del orden de lo sintomático. Ahora bien, ¿qué se puede hacer en un tratamiento? Podemos pensar en hacer entrar eso que se rechaza del saber para mover algo de la fijación, restituir al otro para poder enlazar ese goce autístico de la pura repetición al otro. El otro, en tanto, encarne una posible demanda que pueda ser tolerada por el sujeto. Este otro dará un espacio a lo disarmónico para darle un corte a la monotonía de ese uno del pleno sentido. Porque podríamos pensar en una contradicción entre el rechazo del saber y estar tan agarrados al saber. Bueno, es un saber en relación a un pleno sentido, a que nada se puede horadar. El rechazo del saber es el rechazo del saber que puede tener algún efecto metonímico, que puede remitir de una cosa a la otra. Por eso también decimos que es no poder contar con el deseo, no poder hacer condescender el goce al deseo, ¿no? El corte de ese funcionamiento interviene en el goce opaco para darle un esbozo de sentido que lo ligue a otra cosa, que es que lo sintomatice. Para eso es necesaria una admisión del sujeto, digamos, un consentimiento, que a veces en los pequeños detalles se logra atrapar. Estar atentos a los detalles en medio de tanta homogeneidad para construir un síntoma analítico que, como sabemos, implica al sujeto. En esta época estamos cada vez más plagados de propuestas que tienden a desubjetivizar o desubjetivar el padecimiento, a desorientar sobre los significantes que determinan al sujeto, y lo que producen es que el otro se presente completo y gozador. La apuesta es a restituir una versión del otro agujereado que pueda albergar, dar lugar. Lacan en televisión dice: en el desvarío de nuestro goce solo existe el otro para situarlo. Bueno, hasta acá. Sí. Bárbaro, mire, gracias.
Bien, Bueno, ¿alguna pregunta, chicas? hay Algo que preguntas, quieran. comentarios, dudas. Mientras preguntan, le quería comentar a Fernanda que había pedido el cuadro que compartí. Lo puse en el chat, Fernanda. Ay, gracias, Lau. Ay, no lo puedo ver. ¿Dónde está el chat? Perfecto. Bien. Algo Bueno, que algo que quieran comentar, algo sobre lo quieran que quieran pensar. hablar. Claro. Es un día feo y nos aplastó a todos un poco. Algo que les haya quedado, que les dé vueltas, algo que las haya interrogado. Ahí lo vi, el cuadrito. Voy a Yo entrar. tengo una pregunta, digamos. En el carácter se juegan procesos identificatorios, que es en algún punto, creo que es colega de ustedes, Ariel Weiner, que es profesor también de la UBA. No sé si lo conocen. Creo que está en psicopatología, ¿no? No lo conocen. Bueno, él sacó un libro en el 2020 acerca de las patologías de carácter, en medio de la pandemia. Bueno, y él habla en ese libro de que, por ejemplo, hablando del hombre de las ratas, ¿no? Un temazo. Freud habla en 1909 de una pertinaz incapacidad para trabajar, hablando de inhibición, por ejemplo, ¿no? Una de las funciones que él expresa como simples de inhibición tiene que ver con la inhibición al trabajo, o al trabajo profesional, dice exactamente. Al trabajo profesional, dice, sí. Bien, bueno, además de la represión, Ariel habla en ese aspecto de dos procesos identificatorios constituidos como defensas. Esas identificaciones funcionan como defensas, a modo de defensas. La identificación con el objeto decepcionante, que podría ser el padre, vamos a suponer, y la identificación con un rasgo patológico de dicho objeto. Ariel habla en ese libro de que el padre del hombre de las ratas era un jugador que solía mantener deudas impagas. Sí. Bueno, y toma, digamos, este tema de la identificación por este lado. Además de estas dos identificaciones, con el objeto decepcionante y con el rasgo patológico de dicho objeto, mantener deudas impagas, hay un tercer elemento que dice que es ejercer poder sobre los otros, que es la parte vindicatoria, ¿no? Por medio de la inhibición. El tema es, ¿qué posibilidades hay de sintomatizar esto? Esto es lo que a mí me hace ruido, digamos, porque si vos haces una intervención a modo de, bueno, a él o a Goethe, a cualquiera de los dos, Goethe con la pedantería o al hombre de las ratas con esto que vamos a suponer no genera sustento propio, digamos, depende económicamente de los demás todo el tiempo por su pertinaz incapacidad para trabajar. Digamos, si vos remitís a Goethe o al hombre de las ratas, o sea, la intervención posible podría ser, bueno, por ejemplo, como lo haría tu padre, digamos, más que eso, digamos, para atravesar esto que tiene cualidad vindicatoria, porque en torno a vicio o a virtud se torna esta identificación medio incólume. O sea, ¿cómo desarmar esa identificación? ¿Cómo sintomatizar eso? Realmente no se me ocurre, en realidad estuve leyendo bastante con esto, digo, pero uno puede sintomatizar determinadas cosas que tengan que ver con la neurosis obsesiva. Pero ¿cómo
abordarían ustedes una identificación defensiva? ¿Hay posibilidades de desintomatizarla? Vastísima la pregunta, sí. Sí, a ver, hay posibilidades de sintomatizarla. Uno apuesta a que sí, en la medida en que alguien consulta, la apuesta es a intentarlo. Después, justamente, hay que contar con el consentimiento, pero el consentimiento no, por supuesto que no estamos hablando de consentimiento en relación a que alguien venga al consultorio, porque Sí, eso no se trata de consentimiento, ¿no? Estamos hablando del consentimiento fundamentalmente a poder ceder algo para desarticular eso que está tan, por eso tiene como el carácter de ese pleno sentido, ¿no? sí, El pleno sentido es porque no hay manera de poder conmover, no hay manera de poder interrogar, ¿no? Específicamente vos lo traes en relación a las identificaciones. Podríamos pensar que muchos pacientes sin una coraza defensiva tan robusta, muchos pacientes traen ese tipo de identificaciones. Una identificación al padre, y una identificación al padre impotente o al padre como fuere, bueno, es una presentación que podríamos decir bastante neurótica habitual. El tema es el uso de esa identificación. El uso de esa identificación en tanto algo que le dé, porque la lógica sería una consistencia de ser porque no se tolera algo del de ser, o que no se tolera algo de la barradura o algo de la castración. Se me ocurre que está emparentado casi con lo que Susi mencionaba como el embarazo, ¿no? Como estar tan concernido en la barradura, ¿no? Es como si pudiéramos, hasta con el matema lo podemos pensar. Si hay ¿no? Si hay una barradura, bueno, digamos que podemos tomar la barradura como una rendija, ¿no? Pero está tan concernido en la barradura que desaparece el sujeto, ¿no? Por eso claro, esa claro, cuestión perdón, pero homogénea. En relación a la intervención, que un poco es lo que planteaba yo al final, me parece que tiene que ver fundamentalmente con estar atentos al detalle. Cómo poder, cómo intervenir y darte una fórmula una fórmula significante, te diría, ¿no? De decir, bueno, le armaría la intervención así. En realidad, Lacan lo que va a decir es que no es por la vía de la interpretación que apunte al desciframiento, sino que más bien tiene que ver con con una orientación más a lo real. claro, sí, Con lo una mismo en relación orientación a la más a lo formulación de real. la defensa. Sí, Exacto, y de cierta perturbación a esa defensa también, ¿no? sí, es la perturbación de la defensa y la perturbación de la defensa en tanto algo que toque al cuerpo, ¿no? Exacto. En el seminario de la experiencia de lo real, da un ejemplo que tiene que ver con los objetos lacanianos, fundamentalmente, que son los que se pueden poner en juego, que son lo escópico y lo de la voz, ¿no? La voz. Entonces, bueno, da un ejemplo ahí de una intervención de un analista casi a nivel de un sonido que toca el cuerpo. Yo lo digo, o sea, esto es como una manera muy esquemática de sí, decirlo. te entiendo, estamos Entonces, hablando de caso por caso, sí, ni hablar. por Claro, supuesto, es como un lineamiento esquemático. ¿Cómo pensar? Porque es muy difícil, ¿cómo pensar una intervención que no tenga que ver con el desciframiento? Porque lo que tendríamos que pensar es que primero hay que cifrar algo para poder Claro, descifrar, y ahí está todo tan
coagulado que es difícil poder pensar en un ciframiento, sino que hay que producirlo, y tiene que ver con la perturbación de la defensa, en tanto una intervención del analista, me parece a mí que vaya por el lado de tocar el cuerpo y estar fundamentalmente muy atento al detalle de cómo poder armar una trama, cómo a la precisión del detalle para poder de ahí tirar de un hilito, ¿no? Hilito casi te diría que es una metáfora, pero que porque tiene que ver con un hilo que vaya armando una trama simbólica distinta a ese sentido al que está tan adherido y embarazado el sujeto. Esto y turbado, y claro, absolutamente turbado, ¿no? Claro, pero es así, es como para Emotivamente turbado. es muy difícil, claro, es muy difícil porque en realidad esta gente cuando llega al consultorio, si viene, es porque la familia le dio el ultimátum, o sea, no viene a disposición. Estoy sufriendo, no sufren por nada, en realidad lo que sufren son nosotros, y acá está básicamente el problema, o sea que de llegar vengo porque, no sé, me dijeron que me tengo que ir de mi casa si no vengo. Claro. ¿Qué te pasa? No, a mí nada. Yo soy así, que me aguanten. Donde yo soy, te identifica el ser del tipo, o testimonia la identificación de alguna manera, y el que me aguanten, el poder que ejerce este tipo sobre los otros. O sea, viene en una posición muy difícil en ese sentido. Bueno, nada, eso. Sí, es Muchas un fuerte gracias. trabajo, como decía Miri, de poder historizar algo de esto y poder, ¿no? Tomar, no está mal lo que vos decías de tomar sus significantes, por supuesto, ¿no? Tomar sus significantes y bueno, ver de qué modo eso orada en algo del cuerpo, ¿no? Algo que lo toque verdaderamente. Y sí, digamos, de llevarlo a un cuerpo extraño va a ser medio difícil, pero... Por eso digo, algo que lo toque exactamente, ¿no? Que puede ser, sí, un gesto, un levantarse, ¿no? A veces, bueno, apostar a otro Sí, tipo de intervención que no tenga que ver con repetir o devolverle algún significante, sino también en un hacer, ¿no? Allí. un hacer con el cuerpo, que eso es lo que Absolutamente. desgasta. Sí, porque en realidad creo que la intervención, si mal no recuerdo del hombre de las ratas, Freud en algún momento le dijo, bueno, el tratamiento es hasta acá, ya está, terminamos. Sí, sí, sí. Y ahí enganchó algo, bueno, después se terminó pudriendo. Pero bueno, nada, en un momento de esta intervención de, bueno, no te atiendo más, surtió efecto en el paciente. Exacto. Mm. Bien, ¿alguien más, chicas? Gracias, Roxana, por tu comentario. No, ustedes. Perdón, y me interesaría agregar que es realmente para el analista es no evitar que entre, por supuesto, en el fantasma del analista, la impotentización que produce el paciente, ¿no? Sí, ese es el Poder lugar que te deja todo el evitar, tiempo. Sí. claro, poder no, digamos, no comerse, ¿no? Ese goce, que no quede como que quede del lado del analista efectivamente la impotentización, ¿no? Poder estar muy advertidos de esto, porque si no, se corre el riesgo o de no suponer que no se puede hacer nada, o se corre el riesgo del furor curandis, o se corre el riesgo de que la falta quede del lado del analista. Exacto. Claro, claro. Bueno, que ese es el juego igual de este tipo de patologías, ese es el juego. La falta permanentemente del otro lado. Ellos no tendrían nada que modificar. En realidad los que se tienen que modificar son los demás, su entorno, el analista o lo que fuere. En el caso de que se siente en una silla o en un diván, ¿no? Quizás hay que saber esperarlos, se me arma esto. Quizás hay que saber Sí. esperar este tipo de pacientes, ¿no? Hay Sí, que saber sí. esperarlos.
Es cierto que requiere de mucha paciencia. Sí, Y mucho de juego del cuerpo, sí. Sí, 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 también a veces aparece como esto, como dice Miri, ¿no? Cierta manifestación abúlica inclusive, porque hay algo de esto que, viste, es siempre igual, por eso digo, pero quizás tiene que ver un poco con esto, hay que saber esperarlo, ¿no? Tomarse ese. Sí, Alguien lo dijo sí. una vez y me pareció interesantísimo eso de saber A mí esperar. me parece interesantísimo el tema, me parece que no está tan desarrollado en la literatura. Uno puede hacer, en la literatura analítica, ¿no? Un rastreo por toda la obra de Freud, desde Sí, carácter, emisión síntoma, análisis terminable interminable, un montón, el sí. Moisés, bueno, un Quedaron un montón. montón afuera, lo que pasa que había que acotarlo a Sí, cierto no, desde recorrido. ya, pues yo digo, el recorrido que vos podés hacer es muchísimo, pero digamos, libros de que tienen que ver con las caracteropatías, que es interesantísimo, o específicos de las inhibiciones, en general hay algo de Nicolini Schulz y alguno más, no sé si es Rabinovich o algo así, no me acuerdo ahora. Bueno, está el de Ariel, que lo publicó en el 2020, que él pertenece al grupo psicoanalítico de David Maldavsky, Ah, que en mira. realidad no tiene desarrollo con respecto a Lacan, o sea, ellos son netamente freudianos, y bueno, está bien desarrollado, me parece piola. Lo que pasa que, bueno, nos hace falta mucho material de esto a los analistas, como abordar. En realidad, el libro escrito acá en Argentina específicamente lo tenemos en Ariel nada más. Ajá. Yo no conozco otro al menos, digamos, específicamente de caracteropatías. Bueno, Es gracias por muy eso. interesante. Mm, sí, sí, muy Gracias por el interesante. dato. Sí, Bien, sí. gracias. Gracias por el dato, Rosana. No, gracias a ustedes, interesantísimo. Gracias. El problema también con este tipo de pacientes, por ejemplo, cuando es alguien más quien paga la consulta, es esta parte de los ultimátums, ¿no? De no veo resultados. Y los resultados con este tipo de pacientes son muy lentos, Eso es ¿no? cierto. Sobre todo con los jovencitos de 17, 18 años, donde son los 20, que todavía los papás pagan, es Mm, algo complicado, mm, ¿no? sí. Esta parte del esperar, la familia muchas veces no está dispuesta a esperar. Bueno, hay que alojarlos también y poder, ¿no? Ahí a los padres, hay que poder alojarlos y eso, tranquilizar esa situación para que esperen un poco con uno, ¿no? Eso trata de hacer uno, me parece, con adolescentes o con jovencitos, como vos decís, ¿no? Claro. Con pequeños, bueno, tratar de esto, de poder alojar a esos padres un poco para tranquilizar y poder seguir trabajando, ¿no? Con el paciente. Sí, Bien. porque en definitiva, si lo pensamos en relación a la época, justamente esa bulia está en relación a una lógica a una lógica resultadista, ¿no? A una lógica de obtener Ya. resultados rápidamente, de forma eficaz. Y bueno, en muchos casos las presentaciones tienen que ver con eso, que un poco está en relación a esa suposición de que el otro ¿no? es completo, ¿no? Y la idea de que el otro es completo también viene en relación a un otro gozador, ¿no? Ujú. Entonces, en general, quedan totalmente aplastados en el deseo. Sí, un poco lo que el recorrido de esta captura imaginaria en la que quedan, ¿no? Como absolutamente completos, totalmente sin barrar, en algún punto desde lo imaginario, ¿no? Esta posición tan yoica. Claro. Bien. Perdón, chicas, que interrumpa. Hay un mensaje en el chat de la licenciada Vanina Mazzarone que le pregunta, ay, le contestó, llegué Ahí tarde. le Le preguntaba a contestó. Bueno, no, Roxana. no, no, no. Sí, No le íbamos a solo poder esto, contestar no es, nosotros. perdón, no es específicamente el nombre así, pero lo van a encontrar. Yo tengo justo el libro arriba, no lo tengo acá en el consultorio.
Búsquenlo por Ariel Wagner 2020, caracteropatías, y van a encontrar todo el desarrollo de Ariel con respecto a esto, que es profesor de la UBA, pues, por eso supuse que lo conocían. Pero viste que hay muchas cátedras y de psicopato hay dos. Sí, es de psicopato, pero bueno, trabaja ahí. Y Claro. también en UCES está Ariel, y aparte del grupo David Maldaski, nosotros hicimos una diplomatura con ellos, con la gente de la facultad, y bueno, y ahí él desarrolló todo el tipo de patologías del carácter. En caracteropatías está en el título, pero no me acuerdo exactamente, pero lo van a encontrar, es un libro negro, rojo, con cremita en el medio, lo van a encontrar. Se consiguen en librerías. Bueno, chicas, si no hay más preguntas ¿Un comentario? o comentarios antes de que nos quedemos solas, porque ve que hay mucha gente que se fue. Bueno, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias a Patricia Jandra, a Alicia Perego, que nos dan la posibilidad de realizar este seminario. Hablo también en tu nombre, Miri, en supuesto. eso, porque las dos pensamos parecido. Así que bueno, muchas gracias, Laura, por estar ahí asistiéndonos. Un placer para mí. Y bueno, muchas gracias a todos por haber asistido. Y bueno, esperamos reencontrarnos Seguramente, gracias a ustedes. en este recorrido psicoanalítico. Bueno, Gracias. Bueno, muchas Gracias gracias a a ustedes. ustedes y gracias Chau, a todos los que Laurita. participaron también. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes.